Hola, muy buenas tardes, muy buenos días para todos, para todas, para todos. Les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje enmarcado pues en este evento de las COP. Ya se vendrá la COP 16 Colombia y tendremos también la COP el otro año, la COP 30 en Brasil. Entonces, en ese sentido, eh, en Red Colaborar entendimos la necesidad de generar este evento para que se resolviesen diversas dudas que había en la comunidad para estos eventos que ya se vienen. Antes de empezar, queríamos hacer una introducción de lo que es Red Colaborar. A este evento sabemos que han llegado organizaciones subdonatarias, es decir, que antes no habían llegado a estos eventos de Red Colaborar. Antes de empezar, la idea es que puedan ingresar al canal de interpretación si hablan portugués. El canal de interpretación lo encuentran en la parte inferior de su pantalla. Les voy a mostrar cómo se ve para que también quienes hablen en español puedan acceder al canal de interpretación. Así lo pueden encontrar. Ingresan, se meten en interpretación, van a encontrar dos idiomas, español y portugués. Quienes hablen español, por favor, hundir español, y quienes hablen portugués, por favor, portugués, porque Rubens habla en portugués. Entonces cuando él haga de sus respuestas, la idea es que podamos escucharle con la interpretación y viceversa. ¿Listo? Entonces igual compartiremos la imagen por el grupo por si alguien tiene alguna duda. Entonces la idea era darles también la bienvenida a este espacio de Red Colaborar. Eh, para quienes no nos conocen, vamos a hacerles una presentación muy breve de 3 minutos antes de empezar sobre este espacio. Em, bueno, nosotros somos una red latinoamericana que hace parte de la IAF, ¿cierto? Es la red de las fundaciones donatarias, exdonatarias, subdonatarias y donatarias de la IAF. Somos una red que busca que estas organizaciones se fortalezcan, intercambien y aprendan para que la región se fortalezca cada vez más. Este es el público de la red para quienes tal vez antes no estaban, es decir, si ustedes son organizaciones subdonatarias, aliadas, exdonatarias de la Fundación Interamericana, pueden ser parte de esta red. Como les decía, nuestro objetivo es el fortalecimiento de las organizaciones a través del compartir de conocimientos. Para ello, bueno, estamos en estos 17 países en los que trabaja la Fundación Interamericana y todos hacen parte de nuestra comunidad. Hemos trabajado con más de 2.000 organizaciones, más de 1.000 organizaciones sociales que están en nuestra comunidad y tenemos diferentes experiencias que nos conectan, todas desde la plataforma. También les recuerdo que es importante que se registren. Este registro es gratis, ahí pueden acceder a las experiencias que ya les voy a mostrar y las que vieron en el video que mostramos al principio. Ahí vamos a subir todas las memorias de este espacio. Entonces, la idea es que también puedan registrarse para acceder a esto y a las diferentes experiencias que tenemos. En este espacio ponemos todas nuestras clases maestras. Este es uno de los espacios también que cuenta como un espacio de aprendizaje. Entonces, ahí van a encontrar las memorias y todo lo que sea de utilidad. Y ya hemos estado pues realizando diversos eventos a lo largo de estos ya 3 años. Entonces, ahí pueden acceder a todo el material y también hay cursos de aprendizaje. Tenemos otra experiencia que hace parte de la red que se llama Cafecito. Esta experiencia es cada mes. La clase maestra también es cada mes. En este caso, los cafecitos son los terceros jueves y la clase maestra suele ser el cuarto miércoles de cada mes. Entonces, también son espacios abiertos para que ustedes interactúen con otras organizaciones sociales. Tenemos el tiempo solidario, una experiencia que desde la plataforma ustedes pueden interactuar con otras organizaciones. Son tiempos, un banco de tiempo en el cual de manera solidaria ustedes hablan con otra organización y comparten algún conocimiento ante alguna necesidad. O si ustedes tienen una necesidad, también la pueden subir. Esto es algo muy a grandes rasgos. La idea es que puedan ustedes interactuar con la plataforma para conocerlo. Tenemos otra experiencia que se llama actividad colectiva. Es una experiencia en la cual buscamos mostrar temas relevantes para la región. Entonces hacemos, por ejemplo, en la celebración del Día del Medio Ambiente, hacemos diferentes espacios o según lo que esté pasando en la agenda latinoamericana, buscamos generar acciones conjuntas.
Tenemos también la feria, un espacio que ya vivimos hace ya 2 meses en Red Colaborar, es una vez al mes y es un espacio de 2 días en el cual tenemos diferentes espacios de aprendizaje. Tenemos también nuestras comunidades de aprendizaje o nodos a las que ustedes saben que pueden pertenecer. En este momento tenemos el nodo de agroecología, construcción de paz, filantropía comunitaria, resiliencia comunitaria, mujeres rurales, inclusión social, violencia crónica y turismo comunitario, para que también puedan conocerlos en la plataforma y sus diferentes aspectos, porque todos tienen como diferentes maneras de ingresar y tenemos un grupo de líderes con el cual co-creamos todas estas cosas. Si ustedes quieren conocer más, yo les invito a que ingresen a redcolaborar.org. Estos son nuestros canales. Ahí van a encontrar el botón de registro. Ahí pueden registrar a su organización social, si es aliada, como les mencionaba, de la IAF, si es donataria, subdonataria, exdonataria, ¿cierto? Y pueden disfrutar de todas estas cosas, pueden disfrutar de todas las experiencias que tenemos. Entonces, la idea es que quienes apenas estén llegando puedan conocer de esto. Ahora sí, esto era como una pequeña propaganda muy corta. Daremos inicio a este espacio, entonces yo le doy la palabra a José Jiménez. Él es quien va a apoyarnos en la moderación de este espacio el día de hoy. José es politólogo de la Universidad del Tolima, es especialista en gestión de ciudad y territorio de la Universidad del Externado de Colombia y es integrante del Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Él es colaborador del Fondo Emerger, coordinador de los diplomados de formación ambiental ciudadana, activista ambiental y político. Entonces le doy la bienvenida a José para que presente a este panel que tenemos el día de hoy. María Alejandra, muchísimas gracias. Y bueno, muy buen día a todas las personas que en estos momentos nos acompañan en este conversatorio. Bienvenidas y bienvenidos. Recordemos que el título que nos convoca el día de hoy es Camino hacia la COP, oportunidades para la participación de la sociedad civil, el cual se desarrolla desde la Red Colaborar en el marco de la edición número 16 de la COP de Biodiversidad, cuyo lema central es Paz con la Naturaleza, y que tendrá lugar en el mes de octubre, específicamente desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre en la ciudad de Cali, aquí en Colombia. Y bueno, este espacio tiene un objetivo principal, que es dar a conocer de forma clara todos los mecanismos de participación para las organizaciones de la sociedad civil que piensan participar en la COP de Colombia y que desde luego también tienen algunas dudas sobre qué es la COP 16, cuál es la diferencia con la COP 30. Y pues bueno, eso justamente es lo que vamos a tratar de solventar el día de hoy por medio de este conversatorio y con las presentaciones que vamos a dar a continuación. Entonces, antes de presentar las personas que están invitadas, pues es pertinente mencionar así muy brevemente, tal vez por si algunas personas no cuentan con la información, sobre por qué se realiza la COP16. Pues la COP16 tiene como una antesala, y es que la Conferencia de las Partes es el órgano rector del Convenio de Diversidad Biológica, el cual pues es un acuerdo multilateral ambiental adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Este convenio tiene tres objetivos principales: conservar la diversidad biológica, hacer un uso sostenible de sus componentes y distribuir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de los recursos genéticos. Colombia hizo parte del Convenio de Diversidad Biológica mediante la Ley 165 de 1994. Y pues desde luego a partir de ahí comenzamos unos planes de acción conjuntos y colectivos, tanto a nivel nacional como a nivel global, con los 196 países que hacen parte de este convenio, de estas COP, y que justamente pues propenden por el salvaguardar toda la biodiversidad que tenemos en nuestros territorios y combatir esta crisis climática que tan aguda está en nuestros territorios, que tantas consecuencias nefastas ha dejado para las comunidades y por supuesto para todas las demás especies vivas. Pero pues para eso, justamente, para poder profundizar en estos temas, conocer mucho más a fondo sobre qué son las COP, cuál es su dinámica, cuál es el alcance que tienen las mismas, pues tenemos un panel bastante importante en este evento internacional. Hoy nos acompaña, voy a presentar nuestras personas ponentes, voy a hacer una breve descripción de sus perfiles y ya pronto daremos entonces inicio a formulación de preguntas para el conversatorio de hoy.
Primera persona que va a presentar es Sandra Galán Rodríguez. Ella es ecóloga con maestría en estudios del territorio. Actualmente la subdirectora técnica de la Fundación Natura, experta en investigación social y ambiental, planificación y manejo para la conservación de la biodiversidad y gestión de proyectos productivos y de ordenamiento ambiental. En construcción de paz con enfoque diferencial, género e inclusión. La otra persona que nos acompaña el día de hoy es Armin Hirsch. Armin es primatólogo. Él trabaja como coordinador científico del componente de gobernanza en DAPA Viva. Ha coordinado diferentes convenios y proyectos de biodiversidad en Bosque de San Antonio. Además, también lidera y capacita a jóvenes guardabosques en términos de métodos científicos, estrategias de conservación, temas ambientales y de biodiversidad. Bienvenido. La tercera persona que les voy a presentar y que nos acompaña el día de hoy es María Clemencia Castellanos, oficial de programas de iniciativa de Colombia y Perú en la Alianza por el Clima y el Uso de la Tierra, por sus siglas en inglés, CLUA, politóloga con más de 16 años de experiencia en análisis de políticas públicas, gestión ambiental y desarrollo sostenible. Es especializada en crecimiento verde, control de deforestación, turismo y naturaleza, bioeconomía en zonas rurales de Colombia. Bienvenida, María Clemencia. Y nuestra cuarta persona participante es Irene Lema. Ella es directora de Diálogo Colombia-Perú de CLUA también, que nos acompaña. Hace parte de la iniciativa de comunicación estratégica de CLUA, con 2 décadas de experiencia en diferentes sectores de las comunicaciones, prensa, TV, nuevos medios y divulgación científica. Irene se especializa en la intersección entre cambios globales, derechos y tecnología. Bienvenida, Irene, gracias por acompañarnos. Y bueno, nuestra última persona ponente que nos acompaña el día de hoy es Rubens Borg. Él ha participado activamente por más de 40 años en organizaciones de la sociedad civil que trabajan retos socioambientales, democracia y derechos humanos. Es ingeniero civil con especialización en ingeniería ambiental y abogado con maestría y doctorado en salud pública. Es cofundador del Fondo Socioambiental Casa de Brasil. Actúa también como colaborador de la Fundación Grupo Esquel Brasil y es el actual director del Instituto Brasileño de Defensa al Consumidor, IDEC, organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Rubers también ha estado presente en las 16 COP que se han hecho desde la COP 1 y participó en las 9 sesiones de negociación del Acuerdo de Escazú en representación de la Fundación Esquel. Es miembro del Comité Directivo del Movimiento de Escazú Brasil y miembro de la Red Latinoamericana de la Sociedad Civil, de la Sociedad Civil por el Acuerdo de Escazú. Bueno, este es nuestro panel de conferencistas el día de hoy. Con estas personas vamos a trabajar un conversatorio muy dinámico en el que vamos a profundizar muchísimo los aspectos claves, tanto de los mecanismos de participación de la sociedad civil, como también poder entender cuáles son los alcances, ¿sí? Cuáles son los propósitos de las COP, por qué estamos acá y por qué nos estamos convocando en este evento que por primera vez lidera Colombia. Esto es algo muy importante porque Colombia hace parte de los países más biodiversos del mundo y justamente ese plan de acción conjunto que tendríamos que hacer tanto como país como con otros países a nivel internacional por salvaguardar nuestros ecosistemas, pues es bastante importante y es un eje transversal de la vida misma de toda la sociedad civil. Entonces por eso pues justamente vamos a hablar un poco en un primer momento. Recordemos que cada persona expositora para su intervención tendrá un tiempo límite de 3 minutos para brindar las respuestas en las preguntas que les vamos a socializar a continuación. Y al final de todo este panel de preguntas vamos a tener un momento para que ustedes nos hagan las preguntas. Ahí puede ser por el chat, ¿sí? Nos las pueden dirigir y vamos a tener un tiempo estimado de 20 minutos para dar respuesta a ellas. Entonces, muy atentos y atentas. Si van surgiendo dudas, las vamos comentando, vamos escribiendo y ahí vamos a ir tomando sus inquietudes y sus preguntas respecto a este conversatorio. Entonces, vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta. Esta primera pregunta va dirigida a todo el panel. Cada persona va a tener un tiempo estimado de 3 minutos para responderla, como les dije anteriormente, y esto hace parte del contexto de las COP y sus decisiones. Entonces, la primera pregunta es, para ustedes que nos acompañan el día de hoy, ¿cuál es el propósito de las COP y cuál es la diferencia entre la COP 16 y la COP 30?
que precisamente también ya está próxima a realizarse en Brasil. Entonces, no siendo más, yo le cedo la palabra. ¿Quién nos quiere acompañar con una primera respuesta a este cuestionario? No sé si Rubens nos ayuda para iniciar con su experiencia y el resto le vamos complementando sobre nuestra visión ya desde cada uno de Colombia. Bom dia, muito Muito obrigado. Eu buenos esperava que alguma dias, mulher estava começasse, esperando que mas uma dama, uma já mulher me deram empezasse, essa honra. pero aí Então, primeiro, me agradecer à Rede gostaria de Colaborar, agradecer à ao Clube Rede Emerger e a Colaborar e todas as todas demais as organizações organizações pela por a possibilidade oportunidade de de compartilhar compartilhar. algumas ideias. Agradeço também Agradeço a também a interpretação, interpretação, porque o meu porque espanhol meu nunca estudei, espanhol vivi na não é fronteira bueno. Vivi na Brasil-Paraguai, fronteira em Brasil, Brasil-Uruguai, então Paraguai, Brasil, sei algo de Uruguai. espanhol, Sei um mas pouquinho de espanhol, não é o pero suficiente para falar me corretamente. sinto mais Bem, cómodo primeiro, hablando em para português. que Então, todos entendam o o que é uma que conferência uma das partes. conferência das Os partes, tratados os tratados internacionais que criam internacionais obrigações criam que juridicamente obrigações devem que ser devem ser cumpridas, cumpridas, por digamos, exemplo, são tratados na parte juridicamente jurídica. vinculantes, em Então, inglês se fala de the hard hard law, law em eles têm uma inglês. instância Então, decisória que toma as tomam as decisões, em decisões geral, em no lo ambiente ambiente das em las Nações Unidas, Nações são decisões Unidas por por um consenso. Então, consenso. a Então, por cada, exemplo, cada cada tratado tratado internacional, internacional Convenção de habla de Biodiversidade, o seu biodiversidade, protocolo de qual Cartagena, é o seu seu protocolo de Nagoya, protocolo, ou a Convenção são Quadro de Mudança de como Clima, são o os protocolo de câmbios Quioto, o climáticos, seu acordo de quais Paris, os tem acordos, a como o sua reunião Acordo de Paris. decisória. Por exemplo, A por COP da exemplo, Convenção a de COP Clima de la funciona Convención também de como Clínica instância decisória teve do uma Acordo de Paris decisão ou do do Protocolo de Tratado de Paris, Quioto. por exemplo, a Mesma mesma coisa para a coisa. COP em Então, Cali, a a COP COP 16, há 16 momentos que se tomarão vão a ser decisões relativas ao decisões, Protocolo de o Cartagena, protocolo de ao Protocolo Cartagena, de de Nagoya Nagoya ou ou a a própria própria convenção. convenção. De Em uma maneira geral, geral, portanto, uma uma das das diferenças entre a diferenças da COP COP16 em 16 Cali e a e a COP30, COP que será 30, realizada em que vai ser 2025 no Brasil, 2025 em elas Brasil. tratam de regimes multilaterais, ou seja, Hablam de acordos acordos multilaterais multilaterais específicos, específicos, um sobre uma de mudança de câmbio clima, que tem climático, suas que COPs há anualmente, a COPs próxima todos os será anos, no a próxima Azerbaijão, em novembro vai deste ano, e acontecer em depois a Azerbaijão COP30 em 2025 no em Brasil, e a COP novembro, de e biodiversidade a cada a 2 anos. COP de A pandemia biodiversidade da a cada Covid 2 anos, alterou um pouco o pero por calendário. la A última pandemia COP há de poquito biodiversidade foi em diferente. A 2022, a última segunda foi parte em em Montreal, uma primeira 2022, parte virtual. que Em foi geral, a agenda, o uma programa de parte foi cada virtual. COP reflete Então, decisões, hacemos uma impasses reflexão e polêmicas das de COPs polêmicas anteriores. Então, por exemplo, na COP puntos de que clima foram deste ano, a discutidos COP em 29, las COPs um assunto anteriores. Por importante exemplo, que também o será que vamos refletido na COP refletir 30 no em Brasil COP é a 30, questão de o financiamento climático, financiamento do climático, Fundo de os Perdas e fundos Danos, do de Fundo de perdas e Adaptação, danos, de uma uma nova meta nova quantificada de meta financiamento objetivo que se para espera que que os os países países desenvolvidos desenvolvidos, concedam aos desarrollados, países em desenvolvimento. nos Na COP compartam. em Cali, um dos Ah, assuntos, imagino que será ah, um dos assunto pontos muito importante, é importantes, quais serão as quais as ações que os ações países de los tomarão países para para implementar implementar, para aplicar o Global o Framework for Global Biodiversity, Framework, o quadro, a quadro, estratégia geral estratégias de uma de maneira geral biodiversidade. Eu não sei de como isso recebeu o biodiversidade. nome em Não espanhol. sei como Esse Global chamaríamos Framework isto foi em adotado em espanhol. Montreal em Isto 2022. foi São implementado em 23 metas, 2022 quatro em la COP, objetivos. que Uma das teve metas, por exemplo, na é parte virtual em Montreal. garantir Por 30% de exemplo, conservação de áreas 30% importantes de de conservação biodiversidade de áreas até de 2030 e biodiversidade também até recuperar 2030. 30% E de áreas fazer degradadas. Fala recuperação, 30, meta chamamos de 30-30. Em meta todo 30-30. caso, Qual qual é é o o papel da papel da sociedade civil? E com sociedade isso eu quero civil? encerrar Então, o tempo para que me resumir resta. rapidamente, As decisões as nas COPs são decisões em las tomadas por COPs representantes de são governos nacionais. hechas por E os representantes de processos de governos. formação dos E acordos, os de aplicação dos acordos acordos, ele tem têm quatro quatro dimensões. dimensões.
a dimensão da a conscientização conscientização de de todos os todos os quando atores, todos os cientistas, cientistas, sociedade civil e sociedades governos civiles, trazem as a informações, los os dados gobernantes, científicos, o conhecimento científico que que permitem nos abordar um hacen problema a ser abordar enfrentado. problema muy Depois, uma serio, outra muy dimensão, a grave, contratação dos la compromissos, o contratación de los acordo ou das compromisos decisões para o implementar o acordo. de los Depois acuerdos. Y la uma terceira letra C, é da la capacitação capacitación de dos los agentes agentes responsáveis para cumprir responsables aquelas por obrigações. hacer Em geral, órgãos de acontecer, governo, mas digamos muitas vezes así. é preciso Necesitamos capacitar as capacitar instituições que las ajudam a fazer o monitoramento científico instituciones que hacen do lo enfrentamento daquele monitoramiento de problema. estos problemas. E, portanto, eu tenho o Entonces, C do cumprimento, de cumplimiento del monitoramento. monitoramento. Eu chamo isso dos 4 Cs: Hablamos, son conscientização, 4 Cs: contratação, capacitación, capacitação e contratación, cumprimento. o Em inglês, também complemento, mecanismos o de compliance, de verificar se está sendo mecanismos de cumprido. A compliance sociedade en civil, inglés. grupos da sociedade Los civil, grupos de podem sociedade atuar nessas civil 4 dimensões, trazendo muy conhecimento importante, científico, trazendo trayendo pontos da agenda, por exemplo, conocimientos como comunidades científicos indígenas ou o, por ejemplo, afrodescendentes como abordam e comunidades têm o conhecimento indígenas sobre y biodiversidade, sociales sobre os impactos de tienen clima, su podem fazer abranencias en los impactos incidência, de ou seja, mudanza na del cambio contratação, de clima. podem ajudar La na contratación capacitação dos puede ayudar en responsáveis la capacitación pela aplicação dos das decisões responsables acordadas ou fazendo o o monitoramento. haciendo el E, nesse sentido, monitoramento. é muito Es muy importante que a sociedade importante civil que se la prepare sociedad com civil bastante antecedência, esté porque são processos contínuos. A COP é capacitada momento no ano ou a cada como 2 anos, como na se hace a biodiversidade, cada año o a para cada a 2 tomada das años, decisões. mas Mas lo o más importante é estar ao importante, longo do tempo, durante os en 365 dias do ano, 365 del atuando día em desses 4 Cs: durante el año, haciendo conscientização, la contratação, cumprimento, concientización, capacitação e capacitación, cumprimento. Eu paro por aqui cumplimiento. porque acho que já estourei meus 3 minutos. Termino por Obrigado. acá. Bueno, Rubén, sí, muchísimas gracias. Creo que hay muchísimo por hablar, desde luego que las diferencias, los alcances, los propósitos, los objetivos, las metas, es algo que requiere bastante tiempo para poder explicar, pero bueno, la idea de este conversatorio es poder profundizar. Desde luego vamos a ir interiorizando un poco más. Ahora vamos a tener otra oportunidad de pronto para que puedas hacer ese proceso de aclaración, tanto de los objetivos, de las metas, los alcances, las diferencias, entre otras cosas. Podemos tomar de pronto ahora con Clua, no sé, para que hablemos, María Clemencia, Irene, no sé, para hablar un poco más sobre este. ¿Cuál es el propósito de las COP y cuál es la diferencia entre la COP16 y la COP30? Dale, si quieres, siguiendo un poco lo que está mencionando, pues lo que ya explicó Rubens, que conoce muy bien el proceso interno, creo que es importante hablar como de la convergencia regional. Como Rubens mencionó, hay una COP, hay diferentes COP que suscriben diferentes países, y en este caso tenemos la COP30 que va a ocurrir en Brasil el próximo año, que es probablemente la COP más conocida y que tiene mayor convergencia de personas, y tenemos pasando en Colombia la COP de biodiversidad. Entonces, es la primera vez en la historia de las COP que ocurre una convergencia de estas dimensiones en Latinoamérica, y eso es súper importante, creo, para toda la región, y creo que, tal y como mencionó Rubens, hay que entenderlo no solamente como un evento, sino como un proceso, y hay que entender además que los países que son anfitriones de las COP, en el caso de la COP16 Colombia, en el caso de la COP30 Brasil, son anfitriones de esas COP durante un periodo. En el caso de la COP de biodiversidad, vamos a ser anfitriones de la COP de biodiversidad durante 2 años, y pues en el caso de las COPs de clima, pues durante 1 año va a serlo Brasil, lo cual permite movilizar unas necesidades particulares de la región, de unas políticas globales, ¿sí?, que normalmente se deciden en otros hemisferios del planeta. Entonces esto es, creo que, lo más importante para todos nosotros. Y es importante también entender que en esta COP se aspira a hacer una convergencia entre la agenda de clima y la agenda de biodiversidad, como que empezamos a ver todo esto de una manera más sistémica y más integrada. Entonces creo que eso también es como un aspecto fundamental que debemos tener en cuenta. No sé, María Clemencia, si quieres añadir algo más. Sí, gracias, Irene. Creo que lo que estás diciendo es lo estratégico, no ver tanto las diferencias entre las COP, sino las similitudes y la necesidad de articular ciertos temas. Entonces, como CLUA y como organizaciones de la sociedad civil,
debemos tener el objetivo de posicionar los bosques y las personas en el corazón de las soluciones climáticas a nivel global, ¿sí? Es súper necesario que podamos lograr articular la agenda de biodiversidad y de cambio climático, sobre todo porque hay mucha interrelación entre sus objetivos y sus metas, teniendo en cuenta también que como región de Latinoamérica tenemos un papel estratégico en la conservación de los bosques y como la conservación de los bosques es clave para la mitigación del cambio climático a nivel global y cómo es esa nuestra tarea primordial como países de bosques tropicales. Entonces, creo que sí es súper necesario que nos involucremos más en generar esta articulación entre las agendas y que como sociedad civil visibilicemos ese papel que hacen las comunidades locales, los grupos indígenas, los grupos afrodescendientes, en cómo es este aporte tan importante en la protección de los bosques para la agenda climática. Bueno, muchas gracias a María Clemencia y a Irene por pues, darnos estos aportes, a Rubens también, por supuesto, por habernos propuesto, conversado, explicado un poco más sobre estas diferencias y estos alcances. Yo estoy de acuerdo con el tema de la importancia y la relevancia que requiere la convergencia regional para salvaguardar los ecosistemas y también, desde luego, el aprovechar los conocimientos de las comunidades locales que han venido conservando los ecosistemas, que han venido trabajando mancomunadamente de una perspectiva comunitaria, precisamente salvaguardando sus territorios de vida, ¿no? Porque hay que entender también que las comunidades desde su cosmovisión, desde su génesis, desde su conocimiento ancestral, tienen un conocimiento del territorio mucho más riguroso, tienen un conocimiento del territorio que le genera una identidad, una pertenencia, y eso obviamente pues hace que estos procesos de conservación de ecosistemas sean mucho más eficientes en muchos territorios. Vamos de pronto, no sé, Sandra, si nos quieras acompañar también en esta pregunta. Sí, tal vez para complementar frente a la importancia de las COP es también que se hacen unas negociaciones con delegaciones de los países que han suscrito el convenio de biodiversidad. Y se supone que esas delegaciones representan, como dice María Clemencia, esas acciones y ese potencial que tiene cada país en acciones y estrategias para conservar, en este caso, la biodiversidad. Pero también sirven para hacer un análisis de las crisis que estamos viviendo, y por eso, como lo han mencionado todos, es muy importante que haya convergencia entre la COP30 y la COP16, porque sí, el mundo se ha dado cuenta que las acciones tienen que ser articuladas, que las inversiones y la sostenibilidad de las estrategias por países tienen que ser coordinadas, porque estamos perdiendo algunas batallas, por no decir la mayoría, frente a esas crisis. Entonces, sí es muy importante que la sociedad civil, que está representada por unas delegaciones en la COP, la mayoría de nuestros gobiernos, tengan muy claros cuáles son los compromisos y también se preparen para mostrar cuáles han sido esos avances y cuál es ese análisis de esas 23 metas en el caso, por ejemplo, del convenio de biodiversidad biológica, cómo vamos y qué nos falta, porque también a veces nos planteamos metas muy difíciles donde no tuvimos en cuenta cómo se hace frente a las gobernanzas de cada país, ni frente a sus sistemas de conservación, y las inversiones nunca alcanzan. Entonces creo que es parte de la importancia de esa convergencia que va a haber entre la COP30 y la COP16 en estos 2 años que vienen. Creo que sí, Sandra. Bueno, muchísimas gracias. Desde luego que hay que entender que estas apuestas del Plan de Acción de Biodiversidad 2024-2030, pues, por ejemplo, en Colombia, creo yo, tiene 4 como principales objetivos, ¿sí? La integración y la coherencia intersectorial para la gestión territorial de la biodiversidad y la acción climática como determinantes de la planificación del ordenamiento, ¿no? Que es algo bastante importante entender, porque no es lo mismo el ordenamiento territorial de Brasil, ¿sí? No es lo mismo el ordenamiento territorial de Colombia, ¿sí? Son algunas cosas diferentes, pero que en el tema de salvaguardar la biodiversidad, salvaguardar también los derechos humanos, entre otras cosas,
pues pueden tener algunas confluencias. Lo mismo con el segundo objetivo, que es el impulso de la transformación del modelo productivo hacia la sostenibilidad. Yo utilizo la... Bueno, creo que vamos a pedirles el favor a las personas que están participando que apaguemos nuestros micrófonos para poder tener una mejor comunicación. Entonces, estamos hablando del impulso de la transformación del modelo productivo hacia la sostenibilidad, ¿sí? La revalorización de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios, que también recoge una serie de esas 23 metas, que es importante que lo tengamos en cuenta y que desde luego pues tendría que haber una sinergia entre los países para poder cumplirlas. Lo mismo con la atención a la informalidad y la contención de los delitos ambientales asociados a los motores de pérdida de la biodiversidad, que también recoge la meta 4, la meta 5, la meta 6, la gobernanza, corresponsabilidad y movilización de recursos para la gestión colectiva y biocultural de los territorios para el bienestar de los grupos étnicos y las comunidades locales, que también recoge la meta 15, meta 18, meta 19, meta 21 y la meta 3. Entonces, son elementos bastante importantes que tenemos que tener en cuenta en este propósito, pero bueno, ya tendremos el tiempo para poder conversar un poco más sobre esto. Vamos entonces a abordar nuestra segunda pregunta y es, ¿qué tipo de actividades y decisiones se toman en estos espacios? No sé, Rubers, tú que tienes ese conocimiento tan amplio, si nos puedes colaborar con esta segunda pregunta. Sim, as conferências das partes, tanto no regime multilateral, que é a expressão técnica para um conjunto de acordos no mesmo tema, então, Convenção de Diversidade Biológica, assinada em 1992, Protocolo de Cartagena, Protocolo de Nagoya, são 3 tratados vinculantes que formam o regime multilateral de biodiversidade, embora há outros tratados internacionais que tratam também de temas associados, por exemplo, o Tratado SITE sobre comércio de espécies ameaçadas de extinção, o próprio Acordo Internacional de Proteção dos Mares. Em todo caso, em Cali é a COP, Convenção de Biodiversidade, Protocolo de Nagoya, Protocolo de Cartagena. E o que eu vou falar para Cali vale, de certa maneira, também para as COPs de clima. Em geral, os países tomam decisões sobre condutas, ou seja, políticas que devem ser implementadas na esfera nacional ou na esfera subnacional. Algumas dessas condutas implicam também em obter resultados. Há tratados internacionais que têm seu foco em resultados, por exemplo, o Protocolo de Quioto objetivava que países industrializados tivessem um resultado na redução de emissões antrópicas de gases de efeito estufa, e há acordos que têm também uma mescla. O Acordo de Paris é um pouco de uma mistura de desejos de resultados e desejo de implementar políticas, condutas adequadas. A estratégia geral adotada na COP de Montreal para a biodiversidade tem também metas, resultados, 30% de conservação até o ano 2030, mas tem também decisões sobre como implementar políticas. Foi mencionado a necessidade de planos nacionais ou de cooperação regional. Eu vou dar um outro exemplo. O Acordo de Escazú, que lamentavelmente o Brasil ainda não ratificou, Colômbia, o seu Congresso já aprovou, espero que logo a Corte Constitucional possa aprovar e Colômbia seja um país parte, prevê no seu artigo 11 a cooperação entre os países para promover o intercâmbio de informações sobre atividades ilícitas, criminosas contra o meio ambiente. Portanto, é uma diretriz de condutas de cooperação entre governos para coibir atividades criminosas na degradação, na exploração do meio ambiente. Então, esse tipo de formulação genérica que está no acordo, ele tem que ser detalhado e tem que haver decisão de como regulamentar isso, e isso se toma numa COP. Então, são muitos assuntos, a questão de financiamento climático, o financiamento para a proteção da biodiversidade, são decisões que vão ter que ser detalhadas dentro de uma COP. Rubens, muchísimas gracias por este aporte. ¿Qué les parece si pasamos
por ejemplo, para hablar un poco con Sandra Galán sobre qué acuerdos se han logrado en antiguas COP y cuál ha sido su impacto, cuál es el impacto de estos acuerdos internacionales, a propósito que Rubén los estaba mencionando en su intervención. Bueno, José, pues hablemos de la COP 16 hablemos de la COP de biodiversidad. En la pasada COP en Canadá se negociaron y se establecieron 23 metas que fueron como reestructuradas, como dice Rubens, frente a unas metas que traíamos rezagadas y que no logramos cumplir como países firmantes del convenio. En Canadá lo que hicimos fue revisarlas, ajustarlas, escuchar las voces. Fue muy importante las voces, por ejemplo, de las comunidades tradicionales, indígenas, aborígenes, porque ellos lograron tener una voz muy fuerte en esa COP y ahí lograron incorporar parte de sus necesidades y de sus formas de conservar la biodiversidad para que las metas tuvieran una mayor posibilidad, como dijo Rubens, a 2030. O sea, pasamos de unas metas que eran a 2020, la mayoría no cumplidas, y reestructuramos unas para lograrlas a 2030. De esas 23 metas se dividieron en 3 objetivos importantes que necesitamos y que sabemos son trascendentales para lograr detener la pérdida de biodiversidad. Primero, desde la meta 1 hasta la 8, reducir las amenazas a la biodiversidad. Después, desde la meta 9 hasta la 13, están relacionadas con satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y la participación en los beneficios directos. Y desde la 14 hasta las 22 están generadas estas metas para crear herramientas y soluciones para la implementación y la integración de todas las necesidades y de todas estas metas que hay en el mundo para lograr la conservación y detener la crisis en pérdida de biodiversidad. Entonces, ahí tenemos un gran reto porque logramos en esa cumbre, en esos acuerdos de Canadá, trazarnos unas rutas. ¿Qué pasa ahora en la COP16? Pues vamos a ver cómo vamos avanzando. Esta COP literalmente es una COP de seguimiento para revisar qué ha pasado con esas metas, cómo hemos avanzado, cómo hemos logrado al interior de los países socializar, apropiar, crear las herramientas para lograr en el 2030 los resultados que nos planteamos en Canadá. Entonces creo que ahí es súper clave que esta COP también nos va a permitir ver cuáles son y compartir con los países cuáles han sido esas formas de empezar a trabajar las 23 metas, son muchas, pero también eran las necesarias para empezar a trazarnos rutas. Seguramente va a haber una congruencia y una necesidad hay metas que están totalmente relacionadas unas con las otras, hay otras que han estado más rezagadas y que están más paradas, y hay otras que han impulsado acuerdos entre regiones y países, y la COP16 lo que nos va a permitir es ver qué ha pasado y cuáles son esas realidades para seguir implementando. Yo no sé si hay alguien del panel también quisiera, o Rubens, y bueno, José, tú nos dices, complementar frente a lo que ha venido pasando con otros, con la COP30, por ejemplo, con la de cambio climático, a ver qué de otros acuerdos están muy relacionados con la COP de biodiversidad. Sandra, muchísimas gracias. Y bueno, sí, justamente le iba a preguntar a Rubén sobre 3 datos relevantes de lo pactado en las COP, ¿sí? Todos estos años y los pactos que se han buscado, ¿sí? ¿Qué se ha interesado en estos importantes escenarios internacionales? ¿Qué se busca principalmente y cuáles son los 3 datos más relevantes de lo pactado en estos espacios? Eu solamente queria acrescentar, falando da COP de clima, ou seja a COP 29 ou seja a COP 30, como a Sandra comentou. Entonces, la COP de biodiversidad va a hablar del seguimiento de lo que pasó en Canadá. Entonces, cada una de las COPs refleja
las decisiones que tomamos, cómo están siguiendo, y superar los impactos de las cosas que todavía no estamos logrando implementar. Entonces, la COP30, vamos a analizar las llamadas contravenciones nacionalmente determinadas, NDC. Fueron parte del Acuerdo de París, compromisos que los países aceptaron para enfrentar los cambios, la comunidad internacional, entonces para lidiar con las pérdidas de los asuntos. Entonces, en la COP del año anterior, en Dubái, fue finalizado, o sea, un Globe Stock Day, cómo los países están haciendo frente a las emisiones. Entonces, tenemos la perspectiva de la COP30, los países puedan presentar nuevas metas para las reducciones de emisiones de gases de invernamiento. Entonces, estas promesas tienen que ser presentadas en febrero. Entonces, es un proceso continuo, como Sandra dijo, el seguimiento del Plano de Montreal, que es muy importante. Entonces, también comentamos sobre la necesidad de cooperación regional y con los planes de controles y el uso del territorio de recursos naturales. Tenemos biomas compartidos, tenemos etnias que viven en diversos lados de las fronteras. Entonces tenemos que tratar las cuestiones ambientales sociales, depende de una interacción. Tenemos el Tratado de Cooperación Amazónica y tenemos la cumbre, tuvimos la cumbre de los jefes en Belén 2023 y tuvimos algunas declaraciones políticas, pero no podemos olvidar y tenemos que traer estas preocupaciones de la sociedad civil que tuvimos, por ejemplo, en el foro en Bolivia, que de movimientos sociales indígenas que también tienen expectativas, tanto en relación con la COP de biodiversidad como la COP del clima. Entonces es muy necesario que la sociedad civil conozca más la COP, estudie las cuestiones y busque presentar sus posiciones. Gracias, Rubens. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre la COP de Colombia. Vamos a meternos un poco más a hablar sobre la COP de Colombia, esta COP16 de biodiversidad que se va a desarrollar en el mes de octubre y de noviembre en la ciudad de Cali y que tiene, por supuesto, unos pilares temáticos que son paz con la naturaleza, ¿sí? Que va a atender y va a hablar sobre un poco más sobre el conflicto y la biodiversidad. El COP de la gente, está la COP de la gente, es la primera vez que vamos a tener en un espacio internacional de estos, una zona verde para poder tener una incidencia política de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones que han venido trabajando en defensa y conservación de la biodiversidad, ¿sí? Una amplia movilización social, pueblos indígenas y comunidades locales, afrodescendientes, campesinos, jóvenes, mujeres, juntas de acción comunal, entre otras, ¿sí? Vamos a tener también un pilar temático sobre naturaleza y cambio climático, ¿sí? La biodiversidad, el pilar de la acción climática, el panel de Naciones Unidas para minerales de la transición energética, que es algo importante que teníamos que hablar. Rubens, yo justamente estuve en el Foro Social Panamazónico de Tarapoto, Perú, y estos eran uno de los elementos que estábamos conversando muchísimo, ¿sí? La convergencia regional, la protección de la Amazonía. También es importante hablar del corredor marino de conservación del Pacífico Este tropical, ¿sí? Que es uno de los ejes principales de esta convergencia, el Caribe y el sur global. Y por último, el financiamiento para la implementación, que son los mecanismos novedosos que va a tener esta COP16. Entonces, para hablar un poco más sobre la COP de Colombia, vamos a dirigirnos a Armin. Armin, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los aspectos clave para tener en cuenta sobre la logística de la COP16 para que las organizaciones se vayan preparando adecuadamente para participar de este importante evento? Claro que sí. Hola a todos. Pues nos concentramos en dos diferentes zonas, ¿cierto? La zona verde y la zona azul.
La zona azul es la zona dirigida por la ONU, que es la zona, es el centro de eventos del Pacífico, que está situada en Jumbo, ¿sí? En el municipio de Jumbo, donde los ministerios, los 196 países van a tener las negociaciones, ¿cierto? Y los espacios más académicos y más de negociación y de acuerdo van a presentar sus avances en los planes que hablamos ahorita con Sandra, de los planes de implementación de las metas, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener la apertura el 20 de octubre, la apertura de la inauguración, perdón. Y en la zona verde, como ya mencionaste, José, es muy único o muy destacable, perdón, porque vamos a tener una amplia participación de la sociedad civil, ¿cierto? En el Boulevard del Río, en muchos sitios de la ciudad, más o menos sobre 14 lugares estamos hablando, la biblioteca departamental, donde van a haber foros académicos de municipios, de universidades nacionales, también de la ICESI, Universidad del Valle. Entonces vamos a tener muchos espacios, eventos culturales, eventos de música, una muestra también de todo el país, ¿no? De la cultura tan diversa que es Colombia. Y ahí va a haber un impacto muy grande también para toda la sociedad civil. Armin, muchísimas gracias. Sí, es clave también contarle a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo en estos momentos que nuestra COP 16 ha tenido hasta el momento 1.435 propuestas. De esas 1.435 propuestas, 394 van a ser en la zona sur, ¿cierto? En Pabellón Colombia, y 1.044 van a estar en la zona verde, es decir, el 72.66% de las propuestas son para este proceso organizativo de incidencia de la sociedad civil, es decir, por eso esto se denomina la COP de la gente, porque va a tener una amplia participación de las personas, ¿sí? El 42% de estas propuestas son realizadas por organizaciones sociales, el 17% por entidades públicas, 17% por entidades privadas, 10% por organismos internacionales y el 14% en los centros de investigación, asociaciones y alianzas personales naturales de emprendimientos. Entonces, el alcance de esta zona verde va a ser bastante interesante precisamente para generar ese proceso de confluencia de conocimientos y de diálogos en los quehaceres de las agendas políticas y colectivas de las organizaciones sociales que propenden pues, salvaguardar la biodiversidad en los territorios. Entonces, es un elemento bastante importante para poder desarrollar en este aspecto. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre, por ejemplo, para la COP16 en Colombia, el tema principal es biodiversidad. ¿Cuál es la estructura de la zona verde? ¿Qué se plantea para este encuentro? Armin, no sé si nos quieras colaborar con este primer momento. Sí, claro que sí. Pues la, la estructura como tal va a haber diferentes, como ya mencioné, diferentes espacios donde vamos a tener la posibilidad de participar en esos foros también que van a haber y eventos puntuales. Van a haber stands de diferentes organizaciones, de diferentes entes territoriales, donde uno pueda acercarse y pueda pues dejar sus inquietudes, ¿no? Sobre todo se va a concentrar por el río de Cali, por la orilla del río de Cali, y en ese caso pues se va a tener mm, toda esa diversidad de participación. Claro que sí, Armin, esa zona verde y ese circuito de movilización, pues va a tener el componente político-académico, el componente cultural y va a tener unas ferias de negocios ¿no? Bionegocios. Y bueno, vamos a entonces a preguntarle a Irene, ¿sí? Si nos quiere colaborar con esta pregunta también para la COP16 en Colombia, ¿qué principal es biodiversidad? ¿Cuál es la estructura de la zona verde y qué se plantea para este encuentro?
Sí, yo aquí voy a hacer un poquito una mirada más amplia sobre como el propósito de esta COP en particular, también entendiendo como la diversidad de personas que están en este lugar. Como ya explicó Rubens de diferentes maneras y también Sandra, existe este espacio de negociación que es la zona azul. Y es muy importante entender que lo que ocurre en la zona azul, pues es una agenda que decide Naciones Unidas o todos los países firmantes del convenio, que en el caso de la COP de biodiversidad son 196 países, y eso significa que tiene que ser una agenda que incluya a todos los actores. Esto es muy importante para los que van a estar ahí, van a decir de pronto mi voz no está representada, este espacio. La idea es que la agenda de la próxima COP se construya en esta COP. Entonces, de nuevo, es importante ver cómo esa mirada a largo plazo para los que van a participar por primera vez o están entendiendo apenas cómo funcionan esos mecanismos. La idea es que Colombia tiene unas apuestas que también son convergentes con las apuestas pues de la COP pasada, que es la de Montreal, el acuerdo con Montreal, y hay como unos temas que van a ser prioritarios. Entonces voy a enfocarme más que en la parte logística, como cuáles son como los temas centrales en los que se enfoca esta COP. Hay un tema clave que es el de financiamiento. Durante la COP pasada se acordó que se iba a diseñar lo que se conoce como el Global Biodiversity Framework Fund, que es como un fondo especial para la protección de biodiversidad. Y en esta COP se va a determinar cómo va a funcionar ese fondo. Sí, y es muy importante aquí, y por eso es clave esta presencia de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, toda la diversidad étnica que ocupa, digamos, a Latinoamérica, quienes son los guardianes de la biodiversidad en la práctica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante como ese balance entre cómo me imagino que va a ocurrir y el rol importante que también deben cumplir como todas las organizaciones, muchas de las organizaciones que veo que están aquí escribiendo en el chat que quieren participar o que han priorizado este espacio. En el caso de Colombia, como ya mencionó Armin, se trata de una COP de la gente y el mensaje central de la COP es paz con la naturaleza y eso tiene como diferentes aristas, ¿sí? Un tema clave es el recuperar todos esos conocimientos ancestrales de los pueblos que tradicionalmente han convivido de una manera más armónica con la naturaleza. Y hay otros ejes diferentes, como es, por ejemplo, el tema de crímenes ambientales, que se menciona en algún momento, que necesita una perspectiva regional, ¿sí? El tema de ilegalidades, digamos, contra la naturaleza, como deforestación, minería ilegal, etcétera, también es un mensaje que es importante hacia el resto del mundo, que es que la gente entienda cuáles son las complejidades que realmente enfrentan las organizaciones, las comunidades, los consejos, los resguardos, en las quilombolas en Brasil, en tema de cómo es la realidad de proteger la naturaleza y cuáles son esas realidades. Hay un tema aquí fundamental que es el de implementación. Hay otro tema, y me voy a extender aquí un poquito más solo por el asunto de las agendas claves, que es el uso de los recursos genéticos. Sí, aquí es un poco la discusión, va a ser listo. Va a existir un mecanismo de cómo se administran, cómo se codifican los recursos genéticos del planeta. Y la pregunta, una de las preguntas claves que se desarrolla aquí es, ¿quién va a usar esos recursos genéticos y cómo los va a usar? Sí, entonces eso de nuevo es como un tema que es fundamental. Y adicionalmente, como ya lo mencionaron, el otro tema que va a ser clave dentro de la agenda son los NBSAP, le digo en inglés por si escuchan el término por ahí, que son los planes, las estrategias y planes de acción de biodiversidad de cada país. Entonces, cada país va a ir a decir, esto es lo que ha avanzado en el desarrollo de mi propio plan de acción, etcétera. Es como un espacio de rendición de cuentas, como ya habían dicho. Entonces, eso en interacción con lo que está ocurriendo en la zona verde, que son las organizaciones, las comunidades, etcétera, diciendo, estas son nuestras realidades, estos son los avances, esto es lo que nosotros tenemos que contar y estos son los principales bloqueos. Entender esos dos espacios, la zona azul, que es la de negociación, con unos que son, digamos, espacios relativamente más cerrados, con lo que está ocurriendo en la zona verde, que es la gente diciendo, estas son nuestras realidades, como países, como organizaciones, etcétera. Eso es lo particular que va a tener esta COP. Y siento que para las organizaciones que están en este espacio es lo importante tener en cuenta. O sea, es como la apuesta en términos de agenda, la apuesta a futuro y la apuesta, digamos, en términos de construcción de un proceso. Muchísimas gracias, Irene. Sí, claro que sí. Y algo también importante a mencionar que de pronto no lo tocamos en este tema es que la franja de la zona verde va a tener una franja cultural. Sí, van a haber más de 280 actividades culturales en un total de 25 escenarios.
¿sí? Vamos a tener incluso un mega concierto de paz de la COP, ¿sí? Más de 10 artistas locales, nacionales e internacionales. Esto va a suceder el 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, ¿sí? Es algo importante también que mencionar. Vamos a tener el Festival de la Biodiversidad, ¿sí? Feria de más de 22 emprendimientos culturales sostenibles del Cauca, del oriente de Cali, ¿sí? Junto con muestras de danza y teatro tradicionales. Vamos a tener un complejo de exposiciones de artistas, de los museos y de los distritos de miniculturas. Y bueno, vamos a darle la palabra a Sandra para que también nos dirija en este conversatorio la perspectiva que tiene de esta COP16, el tema principal es biodiversidad y cuál es la estructura de la zona verde que se plantea para este encuentro desde la perspectiva tuya. Bueno, creo que Irene fue súper clara frente a las dos y potenciales zonas que realmente qué pasa en cada una y cómo está la participación frente a delegaciones, frente a comunidades, frente a espacios de contar lo que se viene haciendo. Pero esta COP tiene dos importantes agendas también. Y una es que esta COP fue declarada la COP de paz con la naturaleza. Entonces hay un enfoque muy importante de todas esos eventos paralelos, todas esas acciones en la zona verde muy dirigidas al tema de paz con la naturaleza. Ya tenemos una agenda oficial del gobierno nacional donde nos cuentan que hay un día específico dentro de la COP que lo llaman Paz con la Naturaleza y nos mencionan que es el octubre 29. Y ahí ya hay varias, si uno ya revisa la programación de la zona verde y de las experiencias que aceptaron para presentarse y para hacer todos los eventos paralelos y como tú lo mencionabas, incluso todos los culturales y sociales, están mediados por unos eventos previos. También hay una agenda pre-COP muy grande, hay varias cumbres que se van a realizar en el país antes de empezar la COP16 que están muy relacionados con paz. Hay unos que están dentro de la zona verde, como por ejemplo las experiencias de construcción de paz después de la guerra, las alianzas para conservar áreas protegidas en el mundo, en el marco de conflictos, y otros países o continentes invitados que han planteado diálogos sobre paz con la naturaleza desde África y Colombia. Y realmente como que la apuesta del país es empezar a trabajar temas tan importantes como las rutas que está llevando la justicia restaurativa en el país y compararlo y hablar sobre cómo es la naturaleza parte de esa ruta restaurativa en el marco de lo que significa una justicia transicional en cada uno de los países que han llegado a este tipo de acuerdos. Entonces ahí hay un potencial muy importante y vamos a verlo muy fuertemente en la zona verde, sobre todo donde muchos de los países quieren conocer lo que pasa en Colombia, pero también compartir nosotros como Colombia o revisar otras experiencias en el mundo y en otros continentes que han pasado por procesos como los que nosotros. Aquí hay unos debates muy importantes, la naturaleza como sujeto de derechos, que Colombia tiene unos avances, la naturaleza como víctima del conflicto armado, y creo que ahí hay un abanico de opciones y de propuestas que seguramente nos van a acompañar para empezar a relacionar todo lo que significa paz con la naturaleza, o lo que hemos venido trabajando hace varios años en Colombia, justicia ambiental, el mismo Tratado de Escazú, que tiene unos componentes muy importantes y en el que nosotros como Colombia estamos dando unos debates importantes y profundos y que estamos en pleno, pues, pelea, puedo decirlo, lucha frente a cómo lo vamos a adoptar y cómo se hace real en el país. Eso es por el lado del lema de paz con la naturaleza que la COP tiene para este año. Y hay otro tema que ha sido muy importante y que también lo vemos, y es que en Canadá, por primera vez, se estableció una meta que tiene que ver con género
dentro de las 23 metas, que es la 23. Y me permito leérsela, y es garantizar la igualdad de género y un enfoque con perspectiva de género en las acciones en materia de biodiversidad. Entonces, si vemos también, hay un abanico de opciones muy importantes, porque los países, o en mi caso, por ejemplo, de Colombia, estamos haciendo un ejercicio de cómo se incorpora esa meta a todo nuestro plan de acción, sobre todo ahora que lo estamos actualizando, todo nuestro plan de acción de biodiversidad, cómo se incorpora ese enfoque. La UICN y el convenio ha venido hablando de esa transversalidad del enfoque de género, pero no lo hemos hecho tan real ni es tan palpable frente a algunas acciones. Y lo que sí tenemos claro es que es necesario. Entonces, esta COP también es la COP de género. Si ustedes lo miran en la planeación y como los acuerdos, las acciones, pero también en todos los eventos paralelos, el tema de género ocupa un espacio muy importante. Estamos, creo que todos, muy ansiosos de ver cómo lo estamos haciendo, y en el mundo cómo se ve esta incorporación de esa meta 23 a nuestras actualizaciones y a nuestro plan de acción. Muchísimas gracias, Sandra. Claro que sí, el lema de paz con la naturaleza, que es un llamado a la reflexión, y que justamente se presenta por medio del logo, ¿no?, de la COP16, que es la flor de Inírida, sí, que es una imagen de la reconciliación, de la alegría y unión de los colombianos para adelantar este evento internacional en defensa del ambiente. Es un llamado a la reconciliación con la naturaleza, que desde luego tendríamos que abrazar, porque hay que entender que no somos agentes externos de la naturaleza, somos parte de la naturaleza, ¿cierto? Eso es bastante importante y bonito a tenerlo en cuenta en esta COP16. Vamos a hablar ya sobre la penúltima pregunta que tenemos para el conversatorio de hoy, porque nos acercamos casi que al final. Quiero comentarles a ustedes que Irene pues nos tiene que abandonar, ella tiene que retirarse de este conversatorio, pues tiene unos compromisos que asumir, y pues desde luego muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí expresándonos tus ideas, contándonos la experiencia desde Cuba para esta COP16. Y algo importante que quiero mencionar antes de pasar a la otra pregunta, y es que desde el Fondo Emerger precisamente estamos con la iniciativa de poder apoyar algunas organizaciones sociales, ambientales, ONGs, entre otras, para poder participar en la COP16. Vamos a lanzar una convocatoria en los próximos días para que las organizaciones sociales puedan participar en esta convocatoria. Desde luego hay unos criterios que les vamos a compartir. Por ahora yo les voy a dejar en el chat para las organizaciones sociales que quieran hacer parte de este proceso, que quieran participar, les voy a dejar el enlace del grupo que estamos dinamizando, donde va a salir la convocatoria en los próximos días. Para que lo tengan en cuenta, es importante porque muchas organizaciones sociales y ambientales, principalmente las que son de base comunitaria, pues están buscando los mecanismos de financiación, herramientas, entre otras, para poder participar de esta COP. Ahí les acabo de compartir el enlace, ustedes le dan clic, les vincula a un grupo de WhatsApp para que estén atentos y atentas para que en los próximos días participen de esta convocatoria y desde luego puedan participar como organización en la COP16. No sé si ustedes de pronto tengan algunos mecanismos o conozcan de algunos otros mecanismos de participación para que la sociedad civil pueda realizar estas jornadas de incidencia dentro de la COP. No sé, Clua, Dapaviva, Natura, Rubens, si conocen de pronto de otros mecanismos de financiación al que la sociedad civil pueda acceder para poder participar de la COP16. Pues ahí de pronto para mencionar es que ya varios de esos límites para los espacios, para comprar los espacios o los stands ya caducaron, ¿sí? Entonces pues ya, ya no hay estos como posibilidades de participar directamente con un stand o algo así. Pues lo que hemos entendido, ¿no?
Sí, claro, va a ser bastante complejo porque pues ya se han adelantado, ya hay muchas organizaciones que han venido, pues digamos, como ejerciendo ese proceso de incidencia y ya tienen están preparados, pero bueno, creo que va a haber posibilidad de participar. Vemos que va a haber toda la oportunidad para que las organizaciones sociales vayan y compartan sus iniciativas, sus propuestas de defensa territorial y conservación de la biodiversidad. Vamos a pasar a la última a la penúltima pregunta, que consiste en qué alternativas se esperan generar en este espacio ante la pérdida de biodiversidad que enfrentamos hoy. Armin, no sé si tú nos puedas colaborar ya que estamos aquí contigo respondiendo a esta pregunta. Claro que sí. Pues varios ya hemos mencionado como estrategias, ¿cierto? Que se espera para frenar la pérdida de biodiversidad. Pero pues nuevamente retomando la meta 30-30-30, creo que es muy importante entender que sí, que se requiere aumentar las áreas protegidas en un 30%, pero se debe hacer de manera efectiva. No es declarar áreas por declarar y llegar a la meta, sino es la efectividad de esas áreas terrestres y marinos, ¿no? Estamos hablando de los dos. Asimismo, pues la restauración de ecosistemas en un 30%, que es supremamente importante, y la recuperación de áreas Ramsar o pues de humedales, ¿no? Que también es un componente muy, muy importante. Lo que también Rubens mencionó, el financiamiento para la biodiversidad, que se aseguren mecanismos efectivos y sostenibles para financiar ese esfuerzo de conservación. Eso es supremamente importante y no solamente por parte de los gobiernos. Sí, ahí también se hace mucho énfasis en la parte del privado y cómo se crean alianzas y enlaces entre lo público y lo privado para llegar a esas metas. Creo que eso es supremamente importante. Sí, pues obviamente también tenemos temas como reconociendo todo el tema de gobernanza ambiental, sí, lo que también mencionamos ahorita. Es supremamente importante que sea incluyente tanto las comunidades locales como las indígenas, es que sean parte de la toma de decisión a respecto de lo ambiental, ¿cierto? Y la planificación ambiental y en las áreas protegidas sobre todo, ¿no? Eso es algo supremamente importante. Obviamente también tenemos la reducción de residuos y de contaminación. Ahí se hace mucho énfasis en los plásticos, que sabemos todo el impacto negativo que tiene en nuestro planeta. Y pues pienso que Colombia ha hecho un avance muy grande en el tema de los plásticos de un solo uso, de prohibirlos. Eso es maravilloso y pues bastante importante. Un componente que para nosotros como organización también es súper interesante y pues es nuestra bandera de trabajo, es el tema de la educación ambiental, ¿cierto? Y la incidencia en lo público, que eso también debe tener un enfoque muy grande, como alternativas y estrategias que se esperan fomentar y que se esperan también avanzar y implementar en esta agenda. Gracias, Armin. Y bueno, María Clemencia, cuéntanos cómo puede participar la sociedad civil y en qué temas pueden incidir en las COP. Bueno, pues yo le recomendaría, y pues también como lo decía Min, ya está cerrado, digamos, para inscribirse y generar espacios nuevos. Entonces creo que aquí sí es estratégico que ustedes puedan hacerle seguimiento a las organizaciones que ya están haciendo incidencia en la COP, que ya tienen eventos planeados. Hay organizaciones como la UNICO, el CNTI, que ya están planteando propuestas. Hace un tiempo estuvimos en unas 2 semanas estuvimos en un evento de mujeres que organizó también la Fundación Gaia, en la cual se hizo una declaración de mujeres para la COP. Y han habido muchos procesos territoriales, los eventos regionales que creo que ya están terminando, pero sí creo que más que pensar en organizaciones
en hacer incidencia como organizaciones solas, pensar en los procesos que se están moviendo, además que ojalá todos estos procesos también tengan una continuidad. No solamente en las siguientes COP de biodiversidad, sino también en las COP 30. Estas organizaciones ya están pensando más en el largo plazo y creo que vale mucho la pena articularse con estos procesos que ya vienen sucediendo. Yo creo que eso se puede consultar también en las páginas y también ver y revisar muy bien la agenda que ya se está consolidando de la COP y pues que podamos aprovechar esos espacios que ya estas organizaciones han consolidado y buscan mantener, como les digo, en el largo plazo. Yo pienso que eso es un espacio muy estratégico y también poder buscar opciones de conexiones también a nivel internacional. Muchas ONGs o muchas organizaciones en las que ustedes trabajan tienen conexiones con otras organizaciones. Desde el punto de vista de CLUA, nosotros pues tenemos un trabajo organizado con nuestros propios beneficiarios, entonces también buscar como esos espacios y esos aliados estratégicos. Gracias, María Clemencia. Y claro, justamente lo que tenemos que hacer para aprovechar esos espacios es tejer este ejercicio de trabajar en colectivo desde las organizaciones sociales, ambientales, defensoras del territorio, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres de la sociedad civil, jóvenes, que desde luego estamos pensándonos estos espacios con bastante expectativa, ¿no? Queremos una expectativa de poder trabajar articuladamente y que estos acuerdos no se queden en una letra, en un papel, sino que se cumplan realmente desde las agendas públicas de los gobiernos en todos los países que hacen parte de esta COP. Sandra, cuéntanos cuál es tu perspectiva de cómo puede participar la sociedad civil y en qué temas pueden incidir en las COP. Bueno, yo creo que sí, como dice María Clemencia, ya hay organizaciones que tienen abiertos espacios en pre-COP y en la COP, que seguramente van a llamar a organizaciones de la sociedad civil que tengan iniciativas y que han tenido procesos muy fuertes en lo local para poder consolidar esos eventos a nivel país, ¿no? Porque como mencionaba María Clemencia, este es un tema mundial, entonces lo coherente es unirnos como país para mostrar nuestras fortalezas y potencializar nuestro impacto frente a todos los países en el mundo. Nosotros conocemos de eventos, pues hay los eventos paralelos, que son los que mencionaba Army, que ya están cerrados en la zona verde y en el pabellón Colombia, que está en la zona azul, pero también cerró hace poquito unos eventos en la zona azul que son paralelos, que son más científicos, más técnicos, y ahí, como decía María Clemencia, hay organizaciones de nivel internacional que tienen también sus propios stands y que van a tener agendas pequeñitas para participar en temas que son de interés y más puntuales frente a lo que hemos mencionado, no necesariamente todo a negociación de las metas, sino de lo que está pasando en cada uno de los países en donde ellos están. Entonces creo que hay una manera de revisar. Los que vamos a tener acceso a la zona verde también va a pasar lo mismo, va a haber pabellones y agendas paralelas. Por ejemplo, hay una agenda paralela que se llama la Casa Humboldt. Y ahí hay abiertos una cantidad de espacios para las organizaciones de la sociedad civil que también inscribieron eventos paralelos con temas muy, muy locales. Y hay organizaciones como Natura, que esperamos tener en otros sitios aledaños a la zona verde, espacios como bibliotecas o como centros, museos, espacios donde haya temas que vayamos a presentar y que podamos convocar a las iniciativas locales, territoriales y que puedan presentar iniciativas. Yo puedo darles un ejemplo. Nosotros trabajamos muy juiciosamente el tema de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, las OMEC. Entonces tenemos alianzas con la UICN, con WWF, con Conservación Internacional, con el Ministerio, para
para pensarnos un espacio donde vayan las iniciativas OMEC de Colombia y le cuenten al resto de Latinoamérica y al mundo cómo se está llevando a cabo este proceso en Colombia, que es diferente al de las áreas protegidas. Entonces, yo creería que hay que esperar invitaciones, pero también revisar quiénes están dentro de nuestros aliados más cercanos, cooperantes y facilitadores de procesos para estar presentes en esas discusiones y en esos eventos, José. Gracias, Sandra. Y bueno, finalicemos con Rubens esta pregunta. Tú, desde tu experiencia, desde tu conocimiento participando en otras COP, ¿cómo puede participar la sociedad civil y en qué temas pueden incidir, principalmente en esta COP16? Graças. Obrigado. Eu acho Penso que que Sandra e Sandra e Maria Maria Clemência Clemência já relataram as oportunidades compartilham as oportunidades de de participação participação na na Zona Azul zona e na Zona Verde. Sul e na Esses zona eventos verde. paralelos, eles Estes servem para eventos aqueles estão 4 Cs: interligados a para a conscientização dos vários conscientização agentes, de representantes de representantes de da governos, comunidade da científica, da comunidade sociedade civil, sobre os científica, temas, da sobre os sociedade desafios civil, do cumprimento dos acordos. Servem para fazer o seguimento do cumprimento desses acordos, né? E, eventualmente, para contratar para novos compromissos ter ou também novas novas regras, regras inclusive de regras de financiamento para o financiamento cumprimento desses destas acordos. regras, Mas eu diria desses que acordos. nem Pero todos, e nosotros sabemos que nem todos e sabemos que todas as nem, pessoas e nem, organizações nem poderão estar todas ou as em Cali, na Colômbia, organizações ou em Belém, vão na poder estar COP30, aí em no Colômbia ou em Brasil, o ano que Brasil. vem. Então, Então, é é muito muito importante que nós importante possamos aproveitar aproveitar um evento dessa evento deste relevância, nível, a el COP16 em Cali, COP16 Paz com em a Cali, natureza, um tema, um com mote o muito tema de importante. Na natureza, verdade, para ter paz com a para natureza, termos precisamos ter paz entre os paz seres entre humanos também. las, com a natureza, A questão tenemos das tener mudanças paz de entre clima, do nosotros. aquecimento global, da degradação da Entonces, en cuanto biodiversidade, da a la poluição, tem degradación a de ver la com o biodiversidad, desrespeito não só com a natureza, tiene a ver con com a la qualidade de vida e cualidad, da con la dignidade de vida de dignidad de todos, inclusive dos todos, seres humanos. de Então, é muito nosotros importante que como seres possamos humanos. aproveitar um momento da Necesitamos, COP para quem estiver lá, mas também para quem não puder ir. como las personas que Hoje no em pueden dia, ir ahí, com con la internet, tecnología, com transmissões ao con vivo, las em linha, do que transmisiones acontece numa en COP, vivo, es talvez muy seja importante importante numa en una comunidade comunidad afrodescendente en la na Amazonía, Amazônia por ejemplo, colombiana, o una ou uma comunidad comunidade indígena indígena no en Brasil, Brasil, ou uma o comunidade una de favela comunidad de las favelas, por ejemplo, no Rio de en Río Janeiro, de em São Janeiro Paulo, o en poder São fazer um Paulo. debate com a comunidade. Vamos Olha, está hacer la acontecendo isso em Cali, o divulgación, que isso tem a ver com nossa vida cómo cotidiana, como nosotros nós podemos eventualmente eventualmente melhorar a qualidade podemos de vida, mejorar diminuir nuestra padrões calidad de vida. insustentáveis de consumo e, com isso, Entonces, garantir uma garantizar transição dos estes padrões padrões insustentáveis de produção insustentáveis para para a a sustentabilidade sustentabilidade econômica e econômica, social. social. Portanto, é importante levar os assuntos da traer COP a para os COP para territórios, estas para as comunidades. comunidades. Por exemplo, No em caso do Brasil, Brasil, o a colega Iremar, que já colocou já aqui no está chat, em la que informação a em lo sociedade chat. civil brasileira já A começou a se comunidade preparar para a brasileira COP30, para já realizar um grande está se evento preparando para o que COP30. não é na Zona Azul, que acontecerá na Não COP30, está não é necessariamente necessariamente na na Zona Verde, um zona sul espaço autônomo ou da verde, sociedade civil, que nós estamos estamos chamando chamando de Cúpula dos Cúpula de Povos. los Já Pueblos, várias alianças, as redes e alianças coletivos que estão se que estão se organizando organizando com com diferentes diferentes temas a serem temas tratados e, para portanto, é compartilhar, importante também se para ter esta preparar antes da preparação COP, antes, mas pré-COP, também para e depois da para COP depois da 16 da COP16 Colômbia, da fazer o Colômbia, segmento, o que ter implica segmento. Qual a das decisões da implicação das COP16 na decisões implementação da das Estratégia Nacional estratégias de de biodiversidade Biodiversidade em na Colômbia e em Colômbia, no Brasil, Brasil, porque porque faz faz parte do regime parte multilateral. desta Cada país tem uma divergência estratégia, uma multilateral, política porque nacional cada de país há biodiversidade e temos políticas que fazer o segmento distintas, local, nos pero territórios, nosso território, dentro dos dentro de nossos nossos países. países, Portanto, a a COP COP tem o tem antes, o durante e o antes, depois. E o mesmo durante e durante não precisa depois. ser presencial em Não Cali ou em necessariamente em Belém, para Cali, quem não se tiver não recursos pode para ir. ir a ser uma Eventualmente fazer uma atividade em atividade sua na sua comunidade, sua na sua organização, organização, explicar explicar o o que é que é a a COP, COP, quais são os desafios, quais quais os são os assuntos, assuntos, as as metas, polêmicas, as e com isso polêmicas,
aumentar a massa assim crítica da podemos fazer sociedade civil capaz de abrangência compreender muito e mais para ampla frente fazer em a uma incidência incidência direta. direta Obrigado. nos pueblos. Gracias, Rubén. Sí, claro, justamente la posibilidad de la COP, como lo decía anteriormente, nos da esa oportunidad de juntarnos, de pensarnos colectivamente en nuestros territorios, de juntar agendas y que desde luego pensemos en los próximos escenarios internacionales que se van a desarrollar. Hay algo importante que quería mencionarles y es que desde el Ministerio de Ambiente se tiene abierta una propuesta que se llama Tu Voz Cuenta. Hasta el 17 de agosto se recibirán los aportes al proceso de actualización del Plan de Acción de Biodiversidad. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta porque desde luego todas esas cosmovisiones, esos pensamientos, estos escenarios de trabajo que han venido desarrollando las comunidades y las organizaciones sociales, ambientales en Colombia y en el continente latinoamericano y el mundo, pues pueden tener su incidencia, pueden tener la posibilidad de estar ahí. Ahí les estoy compartiendo en el chat justamente la convocatoria y el link al que pueden acceder para poder realizar esos aportes al Plan de Acción de Biodiversidad, que es justamente el que se va a dialogar en esta COP16. Entonces, muchas gracias, Rubens, muchas gracias, María Clemencia, muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Armin, por habernos participado, a Irene, a María Alejandra, por esta antesala de Red Colaborar, por sus presentaciones. Vamos a pasar al punto de las preguntas del público. Para esto vamos a dar un término de 10 a 15 minutos máximo para responderlas. Tenemos 4 preguntas que han venido desarrollando las comunidades, ¿sí? Las personas que están siendo parte de este conversatorio, para que los tengamos entonces las respuestas. Voy a comenzar a leer la primera pregunta y miramos entonces quién de ustedes la puede responder. ¿Listo? Si quieres, voy diciendo la primera pregunta. La preguntaba, creo que Rodri preguntaba, la COP29, la de Azerbaiyán de este año, y la COP30 en Belén, Brasil, son las generales y la 16 se centra entonces en biodiversidad biológica. Creo que eso ya lo abordaron, pero tal vez podrían como darle una explicación más amplia. No sé quién quisiera responder esta pregunta rápido. Rubens abrió el micrófono. Sim, Sim, não, eu escrevi no escrevi chat também, a no COP29 e a chat COP de também 30 são do regime a COP. multilateral de mudança Cada do clima. tratado Cada internacional tratado tem internacional tem sua sua COP e, Infelizmente, lamentavelmente, as coisas são às vezes tratadas de há forma, muita não digo burocrática, mas burocracia muito cartesiana, cartesiana, né? muito difícil. Obviamente, Obviamente, como como foi falamos com mencionado por Irene, Irene, por por Maria Clemência, Sandra, por Sandra, por Armin, há há causas causas comuns à comuns à degradação degradação da da biodiversidade biodiversidade, e às pela emissões de emissão de gases de efeito estufa, gases, o o desmatamento, a ocupação desflorestamento, do território para a para pecuária, pecuária especialmente, e por isso nós precisamos cada necessitamos vez mais integrar estes integrar esses temas temas e e levá-los traê-los aos às fóruns autoridades competentes. competentes. Mas a Para a COP29 e a COP30 são COP29 e do regime de mudança do COP30, clima, enquanto a sim, COP16 em são Cali é do por regime câmbio de climático e biodiversidade. COP16 por biodiversidade, sim. José, no sé si José tenía problemas con el Gracias. micrófono, no sé si ya Sí, solucionó. sí, sí, ya, Ya. ya está bien. Muchas gracias, María Alejandra. No sé si alguien quiere hacer otro aporte sobre esta pregunta, ¿no? Pasamos a la segunda entonces. La agenda de la COP16 contempla aproximadamente 15 días. Lo que le inquieta a la persona que pregunta es que a algunas personas no es fácil estar presente todos los días programados, por lo que le gustaría saber si tienen una agenda para mirar temas de interés que les recomiendan estar presentes. No sé quién nos quiera apoyar con esta pregunta. Sí. Hay una página web oficial de Colombia donde uno puede ver toda la agenda completa. Ahorita la pongo en el chat. Y también hay, por ejemplo, en la zona del sur, el pabellón de Colombia va a tener una agenda virtual donde uno puede conectarse también al respecto. En caso que uno no tenga el tiempo, ¿no? Ya se los paso por el chat.
Bueno, entonces seguimos con la otra pregunta, pero yo entonces en ese sentido le entiendo a Armin que básicamente hay que mirar la agenda, que él ya nos la comparte, y con base en eso decidir en qué momentos estar presente. De lo contrario, se pueden conectar virtualmente también, que eso es algo también chévere para conocer. Si quieren, entonces seguimos con la tercera pregunta, porque si estamos un poquito por encima del tiempo, aquí Armin ya nos compartió la página, y si quieres, José, sigues con la otra pregunta que estaba en el chat. Claro que sí, María Alejandra, muchísimas gracias. ¿Quién va a recoger los planteamientos que salgan de la zona verde y cómo se van a incorporar como parte de los acuerdos y o hallazgos en esta COP16? No sé quién nos quiera apoyar respondiendo a esta pregunta. Es una Bueno, muy creo que buena no. pregunta y no, no tengo la respuesta. No, no, no. Yo tengo una leve idea. Bueno, a todos los eventos paralelos y a todos como los eventos de negociación, nos han pedido que se haga una sistematización de la jornada y se entregue al comité COP del ministerio. Y el ministerio pues tiene la obligación en la zona azul y en el pabellón de facilitar esas sistematizaciones y esos, eh, como esos acuerdos o alianzas que surjan frente a Pabellón Colombia y Zona Verde. Ya sobre el pabellón azul y las negociaciones y los acuerdos, sí, no estoy tan seguro. Supongo que la ONU tiene sus mecanismos para facilitar después las declaraciones, porque acuérdense que de las COP salen muchas declaraciones eh, y, y, y pues creo que ahí hay como una tarea de gobiernos, de la ONU más bien, de la COP, del Convenio de Universidad, de juntar esos que ya es más político relacionado con lo que se acuerde o lo que se revise en el seguimiento. Pero sí, todos los eventos que se van a estar realizando, los organizadores o por las personas que lo propusieron, tienen que hacer su sistematización. Gracias, Sandra y María Clemencia. Desde luego, yo considero que desde el Ministerio de Ambiente y desde todas las instituciones que hacen parte de este escenario organizacional de la COP16 van a tener, desde luego, sus moderadores, van a tener sus mesas en donde se tomarán las relatorías de los insumos y aportes que se realicen en estos espacios paralelos, de los foros que se van a realizar por parte de la sociedad civil, de los foros obligatorios de la zona azul que también se van a realizar, pues cada institución va a tener su proceso de relatoría y recolección de insumos. Vamos por la cuarta pregunta. Esta pregunta nos la formulan de la siguiente manera. Si una organización social desea participar, ¿se inscribe y paga o cómo funciona? ¿Se recomienda que desde antes se hagan contactos para unirse a grupos para apoyar iniciativas? También se puede ir solo y aprender y ser parte de los talleres y espacios de divulgación. No sé quién nos quiera colaborar con esa pregunta. Pues claro que sí, se puede ir personalmente y participar y estar ahí en el evento, ¿no? Obviamente. Como ya hemos mencionado, el tema de pagar por un espacio, eso ya cerró hace unas semanas, digamos. Entonces no va a haber esa posibilidad, ¿sí? Sin embargo, como ya mencionamos también, se puede juntar con otras organizaciones y entrar a participar, ¿cierto? Eso es lo que recojo por ahí. Gracias, Armin. Sí, precisamente el espacio de la zona verde no va a requerir de ningún tipo de acreditación, ¿no? Pues previo a los espacios que ya están conformados, pero la sociedad civil puede participar de manera voluntaria, sin ningún compromiso, puede acceder a estos talleres, puede acceder a darle un vistazo a todas las iniciativas que se están desarrollando en esta zona. Es importante que lo tengan en cuenta. Correcto.
Vamos José, entonces, cuéntanos, de Sandra. pronto mencionar que seguramente va a haber eventos que sí tienen un límite, porque hay también espacios grandes, pequeños, hay tarimas, entonces seguramente va a haber eventos que aparecen en la programación de la zona verde, que van a tener que tener inscripción, ¿no? Para que no se sobrepase su capacidad frente al sitio donde van a estar organizados, pero habría que estar muy atentos a cómo se estén moviendo las redes y la página y la información que salga del ministerio, pero también muy atentos a quienes organizan esos eventos para ver si llega a haber esas inscripciones, lograr hacer la inscripción. Gracias, Sandra y Armin. Vamos con la quinta pregunta. Nos la formulan de la siguiente manera. ¿Cómo se evalúa el tema de la huella de carbono generada durante estos encuentros en los que miles de personas hacen viajes aéreos y los residuos generados? En el caso de la COP16, ¿cómo están pensando mitigar? Uy, qué Bueno, pregunta tan difícil. No, tocaría preguntarle al ministerio. Ellos deben tener su programa porque todas las COP lo hacen, entonces deben estar ya negociando frente a cuáles son esas alternativas para medirla primero y después en esa medida también mitigarla después o hacer la compensación, como la llamamos aquí en Colombia, pero creo que es parte de lo que está organizando y lo que tiene a su cargo el ministerio. gracias, Rubens, Sandra. yo no sé cómo lo han hecho antes, yo no sé en otros países cómo lo hacen, Rubens. Supongo Voy que a así preguntar como cuando exactamente lo nosotros mismo. hacemos congresos acá, sí. Yo de pronto quisiera mencionar que sí, que obviamente pues se espera más o menos que van a haber 150.000 personas en Cali, entre visitantes y entre delegaciones de países, pero también dejan un impacto positivo, ¿cierto? Porque lo que también se va a promover de una vista local es el turismo sostenible y pues vamos a tener bastante impacto y promotor, digamos, económico para impulsar ese tema del turismo sostenible acá en la zona, tanto en el Valle del Cauca, digamos, en general, ¿no? Gracias, Armin. Bueno, vamos a hacer dos preguntas más porque estamos ya sobre el límite del tiempo del conversatorio. Vamos a leerlas esta pregunta que es: uno de los principales retos para la conservación sea efectiva es la financiación. ¿Qué propuesta tienen los países para poder incrementar los incentivos financieros a la conservación y cómo lograr que no se quede en grandes plataformas, sino que lleguen a las comunidades que hacen esos procesos de conservación? ¿Sí? Bueno, ¿quién se anima a darnos un insumo para responder esta pregunta? Una pregunta compleja, pero a Rubens. Sim, Sí, não, yo voy a eu vou hacer fazer uma una contribuição em contribución nome do Fundo Casa en nombre del Socioambiental. Fondo Casa Socioambiental Há a fundos como o fondo, Fundo Casa, como o Fundo Casas Semilla na Semillas, Bolívia, que o Fundo Emerger na Fondo Colômbia, Emerger en que são Colombia. fundos que Son fondos têm que tienen prioridad prioritariamente o el foco de enfoque apoiar comunidades de locais apoyar nos seus comunidades locales en territórios, sus sejam territorios, comunidades sea indígenas, indígenas, afrodescendientes, afrodescendentes ou otras outras comunidades, comunidades inclusive comunidades urbanas. urbanas. E El o volumen volume de recursos de talvez não seja recursos no tão sea grande, muy mas fazem um grande, trabalho pero hacen un muito trabajo muy importante, importante porque porque apoyan apoiam aquelas estas pessoas personas e y grupos grupos que estão na que están en fronteira, las na fronteras ponta ahí, dos desafios. en la cumbre de los Isso só não é desafíos. suficiente. Y É solo eso importante que no es Fundo suficiente. Emerger, Entonces es Fundo importante que el Fondo Casa, a Emerger, Rede Como Há no Fondo Brasil, Casa, fundos que todos que buscam buscan apoiar apoyar estas iniciativas de justiça iniciativas social e ambiental, de equilíbrio de justicia gênero,
y equilibrio de posso ter género maior acesso a puedan recursos tener e possam acceso a estabelecer más fondos algumas y puedan parcerias com establecer grandes fundos. No Brasil, nós temos o mayores Fundo fondos, por ejemplo, Amazônia, Fondo nós Amazônia, temos o Banco Nacional el de Banco Desenvolvimento Social de Econômico e Social. Desarrollo É importante que essas Social. grandes instituições Entonces, es importante possam que também estas canalizar grandes recursos organizaciones para as puedan comunidades que estão ayudar a nos estas territórios organizaciones en nuestros com a territorios ajuda desses fundos que em geral, y são son fundos criados por ativistas da fondos sociedade creados civil por para activistas de la apoiar sociedad civil ativistas, para outros apoyar ativistas da otros sociedade civil. Então, activistas de la me sociedad parece civil. que Entonces, essa esta abordagem é muito importante, abordaje es muy porque importante. certamente Los Banco bancos Mundial, Banco mundiales, el Interamericano de Banco Desenvolvimento e grandes Interamericano fundos, grandes también, instituições todos estos grandes fondos têm tanta tienen dificuldade mucha burocrática que burocracia. quem está nos Entonces, a territórios às veces, vezes não algunas consegue personas alcançar. no Então, logran é muito alcanzar. importante que a Entonces, gente possa usar podemos a utilizar la COP16 em COP16 Cali e a y COP también la COP de de clima clima no en Brasil Brasil para para discutir discutir como cómo estas comunidades locais comunidades possam locales ter mais pueden tener facilidade de más acessar facilidad recursos para para que acceder a estos promovam a recursos sustentabilidade en sus nos seus territorios. territórios. Gracias, Rubén. Sí, justamente parte de las propuestas que hemos venido desarrollando desde las organizaciones sociales y ambientales es poder lograr tener una incidencia mayor en estos fondos de financiación para los proyectos de conservación que se adelanta por parte de las comunidades, ¿no? Porque muchas veces, como lo decía la pregunta, se quedan en fondos bastante grandes que manejan rubros bastante altos y que muchas veces las comunidades no los perciben, no se los comparten, no tienen la posibilidad de acceder a ellos. Yo creo que es importante que podamos utilizar esta COP y precisamente la zona verde para hacer esas jornadas de articulación, de trabajo colectivo, aprovechar que muchas organizaciones y ONGs, fondos de cooperación internacional, incluso el mismo gobierno nacional, a partir de esta COP, pues tienen bastantes proyectos a los que pueden acceder las organizaciones sociales y ambientales en los territorios para seguir y continuar con estos proyectos de trabajo comunitario. Yo les voy a compartir el correo electrónico mío y el número de WhatsApp por si tienen más dudas, por si quieren que sigamos conversando, por si tienen inquietudes respecto a la convocatoria que vamos a publicar en los próximos días desde el Fondo Emerger para que ustedes puedan acceder a estos procesos de financiación para que puedan participar dentro de la COP16. Ahí les estoy compartiendo en estos momentos en el chat el correo electrónico y les estoy compartiendo también el número de WhatsApp para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos entonces a leer la última pregunta y cerramos este conversatorio. La última pregunta nos la formulan de la siguiente manera. ¿Qué otras actividades virtuales previas a la COP16 hay programadas que valga la pena tener en el radar? Si conocemos de pronto y también si alguna de las personas participantes conocen de algunas actividades, las pueden compartir aquí en el chat y nosotros aquí las compartimos con las demás personas. Y quiero mencionar así un poco para contarles la Precop Andes del Quindío, que es el Pacto Regional por la Vida en el Centro de Convenciones de Armenia Quindío, se va a desarrollar el 9 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tengo entendido que este espacio es presencial, ¿sí? Pero pues es importante que de pronto si algunas de las organizaciones que hacen parte del eje cafetero que estén aquí presentes, pues puedan participar de esta Precop. También tenemos entendido que se van a desarrollar otras más en todo el país, de las 13 ecorregiones que están digamos, dentro de la COP16. Y no sé si alguien de pronto de las personas que están aquí, de nuestros panelistas o del público, los quieran acompañar respondiendo a esta pregunta. Sí. Yo tengo abierta la programación de eventos pre-COP16 y cumbres. Y ahí estratégicamente virtual dice que hay un diplomado sobre el cuidado de la biodiversidad, un diplomado virtual dirigido a comunidades de fe para brindar herramientas teóricas sobre la conservación, protección de la biodiversidad, espiritualidad, respeto al medio ambiente y la importancia de la COP. Todavía entre agosto y octubre y es virtual y están como la plataforma de comunicaciones donde se va a hacer. También hay un Foro Conexión Biodiversidad Camino a la COP de WWF y Foro Nacional Ambiental que estamos promoviendo todos los que hacemos parte del Foro Nacional Ambiental sobre el tema de lo que debemos saber de la biodiversidad, el uso sostenible y sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de su utilización.
Ahí ellos tienen la modalidad híbrida, presencial o virtual, y les podemos compartir como el link de inscripción que se está manejando. Hay otro que dice encuentros pedagógicos con mujeres rumbo a la COP, que es del Ministerio de Igualdad, Minambiente, Cancillería y ONU Mujeres, que también va a ser un evento virtual. Y una jornada mundial de oración, por ahí está entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, que es híbrido, entre plataformas de comunicaciones interreligiosas y de comunidades de fe. Toda esta información está en la programación oficial que tenemos de la COP. Si necesitamos, ahorita busco, José, el enlace para el Foro Nacional Ambiental. Es muy interesante. Sí, Sandra, ahí lo compartí, arribita, lo comparto otra vez. Bueno, muchas gracias, Sandra, Arci, por los aportes. Justamente también les compartí en el chat de este espacio que se va a desarrollar el día de hoy en horas de la tarde. Es un espacio de ecoespiritualidad, también camino y rumbo hacia la COP16. Entonces, ahí les compartí en el chat el enlace para que participen, también es de forma virtual. Y bueno, pues lo importante es que estemos atentos y atentas a todos los canales de difusión, a todos los grupos de WhatsApp, que también estemos pendientes de las páginas oficiales de la COP16, ¿sí? Que es COP16, así justamente simple, para que la ubiquemos en Google y nos enteremos de todo del programa, digamos, de la agenda que se va a desarrollar dentro de la zona verde y dentro también de la zona azul, cómo podemos participar, que estemos muy pendientes de las próximas convocatorias que van a estar abiertas para la sociedad civil, para que puedan hacer parte de este importante encuentro internacional. Y bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Hoy pues compartimos ideas, experiencias, visiones sobre la COP16, ¿sí? Nosotras como país anfitrión, pues tenemos el honor de recibir de todo el mundo los aportes de toda la ciudadanía que va a participar para discutir sobre la biodiversidad y la protección de nuestro planeta. ¿Sí? La COP16 no es solo una conferencia, es un llamado también a la acción. Eso es importante que tengamos en cuenta. Es un compromiso con la naturaleza, un paso hacia la paz con nuestro territorio, hacia la paz con la naturaleza. Este evento es histórico. Recordemos que somos parte de un ecosistema global interconectado, como dejamos aquí, dejándolo saber desde la convergencia regional. Cada especie, cada rincón de la Tierra contribuye en este proceso del ciclo de la vida. La biodiversidad no es solo una palabra, ¿sí? Es la base también de nuestra supervivencia como especie y de las demás especies vivas, desde los bosques tropicales hasta los océanos profundos. Todas y todos estamos en una interconectividad y eso tenemos que tenerlo también en cuenta, que quede también como una reflexión final de este proceso. La COP16 nos desafía a tomar decisiones audaces, decisiones eficientes, que también, pues digamos, cumplan con estos mandatos comunitarios de defender y preservar la vida, sí, a imaginar un futuro donde la conservación no sea una opción, sino realmente una realidad, sí, que se convierta, como lo decía Rubens, que se valoren esos sueños colectivos de las ciudadanías y que desde luego podamos tener una realidad conjunta de salvaguardar nuestros ecosistemas. Muchas gracias. Esperamos que esta COP16 en la ciudad de Cali sea un éxito, que ustedes nos acompañen con todos sus aportes, que podamos encontrarnos y tejer mancomunadamente alternativas al desarrollo y que desde luego podamos contribuir a salvaguardar nuestros ecosistemas estratégicos. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a las personas que nos acompañaron desde el público. Un abrazo muy fuerte desde la distancia. Nos vemos en la COP, nos vemos en estos espacios de encuentro y reflexión y construcción de colectivo de ese mundo donde quepan todos los mundos, de ese mundo donde podamos vivir mucho más bonito. Muchas gracias, un abrazo y cuídense, que estén muy bien. Gracias, José. Les estaremos Muchas enviando las gracias. memorias. Ahí estamos conversando. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.